Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Gracias a cada uno de los que están conectándose en esta noche en nuestro tercer episodio de nuestro podcast de Pastor a Pastor. Muchas gracias por conectarse. Creo que hoy va a ser una noche en la cual vamos a escuchar otro testimonio. Ya hemos visto dos entrevistas, primero con el apóstol John Peña y ahora con nuestro amigo el pastor, la semana pasada nuestro amigo pastor Mario Domínguez. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Él nos va a decir de dónde es y dónde está originalmente pastoreando. Pero bienvenido, pastor Adrián Agassani. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes en esta noche. Bueno, yo soy de argentino, pero vivo en África hace 15 años ya. Wow, qué tremendo. Ya 15 años, Adrián. Sí. Qué rápido se fue el tiempo. Cuando antes de que te fueras a Uganda, andabas tú por estas tierras de Reynosa, Tamaulipas. Sí, ya hace muchos años ya. Y te llevamos a comer tacos. Me acuerdo que te fuiste a comer tacos con nosotros. Sí, la comida no me faltó. Estuve bendecido, probé gorditas, probé tacos. De todo. Mi pastor me hizo probar diferentes tipos de comidas de países Sí. cercanos también. Disfruté Wow. mucho. Tú veniste con nosotros cuando te trajo el apóstol John Peña, ¿verdad? Exactamente. Sí, creo que no sé de dónde venías, si de Estados Unidos o ibas a entrar apenas a Estados Unidos, no recuerdo bien cómo estuvo ese asunto. Vine una vez de visita a la iglesia cuando el pastor John estaba de viaje misionero ahí. Me Sí, llevó y luego nos conocimos allí y en otra sí, oportunidad fui a Estados Unidos por unos meses y antes de pasar por ahí hice esa locura de en vez de ir a Estados Unidos, ir a México, sí. que fue inconsciente, me parece, pero no me salió mal. Dios me permitió entrar a Estados Unidos sin problema, pero bueno, fue muy bueno, muy lindo el tiempo por allá. Sí, sí, creo que tuvimos una buena experiencia. Sí, fue ahí hace 15 años que te conocí cuando te trajo John Peña. Anduvimos haciendo evangelismo. Creo que esa ocasión vino el pastor Scott Shilley. No sé si, Ex- sí, ¿verdad? exactamente. Vino Qué Scott tremendo. Shilley. Hicimos por acá un evento en varias colonias y después estuvimos en el centro de la ciudad de Reynosa, evangelizando, haciendo varias cosas por ahí, pero muchas gracias por aceptar. La semana pasada te íbamos a tener, pero por tus responsabilidades y ocupaciones que tienes, no te fue posible. Pero gracias por haber aceptado. De verdad que es un privilegio. Y ahorita vamos a entrar a varias preguntas en las cuales la gente te va a conocer. Lo que siempre comento y he comentado a los pastores, este programa es para que la gente pueda ver el lado también humano de nosotros los pastores, ¿verdad? Porque somos seres humanos que nos equivocamos, que vienen situaciones a nuestra vida, como todo ser humano, pero siempre conscientes de que vamos caminando y estamos caminando de la mano de Dios. Eso es lo más importante. Me dices que ahorita estás en Argentina. ¿Cuándo regresas para Uganda? Bueno, estamos regresando el 16 de marzo, estamos volviendo a Uganda. Wow, ya después de cuántos meses que tienes en Argentina. Volvimos en finales de noviembre para una conferencia misionera. Normalmente venimos, visitamos iglesias, amigos que apoyan desde aquí a Argentina el trabajo misionero que hacemos, visitamos. También con la misión de poder despertar a las misiones, a la visión misionera, personas, no solamente con el objetivo del apoyo económico o de comprometer a personas a orar por nosotros, sino también por cuando uno llega a una iglesia, comparte el mensaje del Señor con una inclinación misionera. Muchas personas son impactadas
y despertadas a la misión, así como hemos sido despertados nosotros también, impactados por el testimonio de otro, por la fidelidad de Dios vista en la vida de otra persona. Entonces, eso es muy interesante, que los misioneros volvamos o viajemos a otros lados a compartir, porque eso hace que la visión misionera se mantenga viva, impactando los corazones. Wow. ¿Cómo se llama tu esposa, Adrián? Mi señora se llama Ruth. ¿Cuántos hijos tienes? Nosotros tenemos 5 hijos. 5 hijos. ¿Y todos sirven contigo? Bueno, en un tiempo nosotros tenemos una trayectoria bastante colorida. Hemos estado por muchos lugares, así que por mucho tiempo estuvieron mis hijos desde niños, adolescentes, sirviendo al Señor, de adolescentes, siempre con la música, colaborando en jóvenes, adolescentes, cuando estuvimos aquí en Pergamino, trabajando en el ministerio. Luego, cuando nos fuimos a Sudáfrica, nuestros hijos se fueron con nosotros y teníamos chicos adolescentes, y ahí, y una hija de 4 años. Pero llegamos a Sudáfrica y nació nuestra última hija, así que ahí es como que volvimos a empezar como padres. Tengo 5 hijos. Hoy la realidad es que después de estar 5 años en Sudáfrica, ahí en Sudáfrica ya uno, el más grande, empezó su propio camino, entrenándose como misionero, el segundo luego también. O sea, cuando salimos para Uganda, desde Sudáfrica ya salíamos con 3, mis 3 hijas. Y luego de allí, mi hija, la más grande, se casó con un misionero. Ellos comenzaron un trabajo misionero en otro lado, así que la realidad de hoy tengo una sola hija de 13 años estando con nosotros. Mi hija, la Isabela, de 19 años, acaba de entrar en la universidad, en Oral Roberts University, Wow. ahí en Oklahoma. ¿En Tulsa? En Tulsa, Oklahoma. Y bueno, ahí van 2. La tercera, que sigue, la hija mayor de las mujeres, ella es casada con un argentino que conoció al Señor con nosotros en Sudáfrica. Él hizo el entrenamiento básico de la base misionera a la cual estábamos, en el ministerio que estábamos trabajando. Después nos acompañó en diferentes entrenamientos misioneros como parte de nuestro equipo. Y cuando íbamos a ir a Uganda a comenzar una nueva obra en Uganda, mudándonos, él quiso seguirme, también por supuesto porque tenía sus intereses. Tenía llamado. Tenía llamado para ser señora en Uganda, pero también estaba llamado a casarse con mi hija. Sí, claro, Así, claro. Ellos, Belén, ella está en Uganda. Ella tiene un hijo que tiene 6 años ya, nacido en Uganda. Y después tengo los mayores. Uno es casado con una sudafricana, mi hijo Ezequiel. El segundo, él estuvo con nosotros, estuvo en Juventud con una Misión en Sudáfrica, trabajó en el norte de Sudáfrica en un orfanato, luego estuvo unos años con nosotros trabajando en nuestro ministerio en Uganda, y luego volvió a Sudáfrica, se casó con su esposa, una sudafricana. Colaboraron con nosotros en Uganda y luego volvieron a Sudáfrica. Hoy tengo una nieta con ellos, una nieta, y viene uno en camino, parece que es un varón. Wow. Y el primer hijo, varón, que tenemos, o sea, en total 5 serían, está casado con una misionera norteamericana, ellos están sirviendo en Inglaterra. Y tengo 2 nietos. Así que, en resumen, tengo un hijo casado con 2 hijos en Inglaterra. Tengo el segundo en Sudáfrica, casado con una sudafricana, con una nena y un nene que viene en camino. La tercera es misionera en Uganda, con Juventud con una Misión, con su esposo y su hijo de 6 años.
y la Isabela, que está en Estados Unidos ahora, estudiando en la universidad que comienza, y nos queda nuestra última hija de 13 años con nosotros. Qué Mis tremendo. hijos hablan español, afrikáans. Mi última hija habla la lengua local de la tribu donde vivimos, en la aldea donde vivimos. Mi nieto habla la lengua de la tribu donde él vive, que es diferente a la nuestra. Pero Sé es que blanquito, es blanquito. es rubicito rodeado de todos negritos. Adrián, bueno, para las personas que nos están escuchando y gracias a cada uno de los que están conectados y están siguiendo este video podcast de Pastor a Pastor, Sí. el pastor Adrián, tú naciste o te criaste en una familia pastoral, y ahorita vamos a platicar un poquito sobre tu papá, que estuvimos orando por ti en la iglesia cuando tu papá partió, pero me llama la atención cómo es que tú, pudiéndote haber quedado en Argentina, en una iglesia sobresaliente, donde el mover de Dios está fuerte, donde puede decirse que tú eras el heredero del púlpito, ¿verdad? En Pergamino. ¿Por qué? ¿Cómo fue que tomaste la decisión de ir a Uganda, un país donde pues casi la mayoría de los misioneros anhelan siempre estar, misioneros Latinoamérica en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, primeramente, en cuanto a nací en un hogar cristiano y mi padre y mi mamá involucrados en el ministerio, pastores, mi abuelo de parte de mi mamá, pastor, mi bisabuelo, pastor, uno de los primeros pastores nativos de la zona donde... Así que mi bisabuelo, mi abuelo, mis padres, nosotros y mis hijos en el ministerio. Realmente creo mucho en esto, aunque hoy en día está todo muy devaluado, de creer de la herencia espiritual, y a veces decimos que no pone al hijo porque es el hijo, no lo debe poner, y todas esas cosas. Yo creo mucho, por supuesto no creemos que todo el tiempo, que porque es hijo de pastor debe ser pastor. Si no, creo en un llamado, creo en que hay herencia, que hay legado, y creo que instruimos a nuestros hijos y ellos escogen, ¿no? Claro. Bueno, pero hay una herencia y Dios llama familias. Dios llama familias a servir al Señor. Mis hijos, mientras han estado con nosotros, ellos eran misioneros junto con nosotros. A veces, por eso creo mucho en la familia. Creo como la familia sale como un equipo misionero a otro país. Eso es lo que he vivido yo personalmente. Mientras salí, mis hijos adolescentes me acompañaban a la actividad de evangelismo, a otras ciudades, a evangelizar, y mis hijas ahora, las últimas que estaban conmigo hasta las dos, también ahora todas las iglesias, todas las actividades colaboraban con nosotros. O sea, creo mucho en el trabajo de la familia como un equipo. Y bueno, hemos sido impactados por el llamado de los que nos precedieron y las oraciones de ellos también, que aún en el presente siguen causando efecto en nuestras vidas. Yo siempre desde niño fui llamado al ministerio. Mi llamado fue, recuerdo de niño, de 7 años, el pastor de la iglesia donde íbamos con mis padres nos lleva a un campamento de niños cuando yo tenía 7 años. Era un norteamericano, un misionero que estaba acá en Argentina, y se hizo el campamento de niños, y en el último día del campamento este misionero puso una fogata y habló no solamente del llamado al Señor, sino de el compromiso a servirle con nuestras vidas. Entonces nos dio una rama, unas ramitas de un árbol seco, y nos dijo: los que realmente quieren entregar su vida
al Señor y a su servicio, a servirle para siempre. Pueden poner esta ramita en el fogón. Y yo tuve algunas experiencias después más de joven donde Dios me mostró el momento donde yo tomaba mi compromiso con Él a los 7 años, como me vi yo mismo en una experiencia sobrenatural que tuve como a los 23 años más o menos, un momento donde Dios me impactó con su presencia. El Señor me mostró como yo a los 7 años, el Señor me dijo, yo escuché tu voz cuando te comprometiste a servirme. Yo estaba ahí, yo vi cuando vos hiciste un pacto conmigo, y luego me mostró cuando yo era adolescente y me aparté del Señor de los 14 a los 18, cómo Dios me guardó. Me mostró como una película. Y ahí me mostró el Señor que Él tenía planes conmigo, que Él me había escuchado a mí cuando tenía 7 años en mi compromiso, ¿no? Así que de muy pequeño tuve el llamado de Dios, me aparté de adolescente, pero volví con todo al Señor, seguí al Señor. Luego entré en el ejército, tuve 12 años en el ejército. Yo soy músico, tocaba en la banda del ejército. En mi país la banda del ejército es, somos soldados, aun cuando somos músicos, ¿no? Somos militares. Así que tuve 12 años. En el tiempo que estuvimos en esa base militar, servimos al Señor como si estuviéramos tiempo completo. Con mi señora éramos matrimonios jóvenes y corríamos de aquí para allá para poder servir y para poder colaborar con nuestro pastor. Y desde muy joven estuve en el liderazgo de la iglesia. Dios nos enseñó mucho, nos puso debajo personas que nos enseñaron cómo discipular, cómo cuidar de la obra del Señor. De ahí, mientras estaba en el ejército, en una oportunidad, en un evento que estaba el apóstol John Peña con nosotros en un evento para músicos, ahí Dios me terminó de impactar ya Dios me estaba hablando de venir aquí a la ciudad donde estaban mis padres pastoreando, y dejamos todo, de la nada dejamos todo, dejé el ejército sin que nadie me prometiera, bueno, venía a Pergamino, a la iglesia, ni que mis padres me pidieran venir. Dejé todo porque el Señor me llamó, y bueno, hasta que entramos en el sistema de la iglesia pasaron unos meses, así que me vine por fe, sin sueldo, sin nada, dejamos todo con mi esposa y en esta iglesia estuvimos trabajando casi 10 años, enseñando música, liderando jóvenes, enseñando el sistema de células y hasta siendo pastor junto con mis padres. Y ahí llegamos al punto donde vos me estabas hablando, ¿no? Fue tremendo el llamado del Señor. Un pastor amigo vino de visita y esas conferencias misioneras, y yo, que uno cuando va a visitar iglesias sabe lo que significa, ¿no? Después de orar a todo el mundo, la gente viene, quiere que ore por sanidad, que ore por el llamado, que ore. Así que nuestra iglesia es grande, este misionero estaba medio cansado, supongo, y terminaba de orar y le pedí, ¿puedes orar por mí? Y yo había sido llamado por Dios a un ayuno muy extenso, como 40 días estuve ayunando, y él oró por mí y yo me di cuenta cómo tornó la oración, como cuando uno está orando porque, bueno, tengo que orar, y luego mientras él estaba orando, era yo el último después de mucha gente que oraba, y él empezó a orar y luego Dios tomó la oración, ¿no? Y él me dijo, tú te crees que estás en las grandes ligas, pero estás haciendo grandes cosas, pero estás en el nido. Tiene que salir del nido, porque las grandes cosas están afuera y yo te llamo para que salgas. Y de ahí me puse muy inquieto porque sabía que Dios tuvo como un año percibiendo que algo diferente iba a pasar. De hecho, en esa conferencia le dije a mi padre, voy a estar colaborando en esta conferencia, pero no sé qué va a pasar conmigo porque siento que Dios quiere que haga algo diferente y no sé qué.
Yo pensé que yo creo que mi papá pensó, bueno, algo, no le dio mucha importancia a lo que estaba hablando. Luego este misionero, él era de Sudáfrica, argentino de Sudáfrica, y yo le dije, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora que Dios dice que tengo que salir? Él dice, no sé, tendrás que ir a bueno, buscar al Señor. Le digo, estuve 40 días ayunando, ya he buscado al Señor, he orado, no me falta. Le digo, ¿qué tendría que hacer? Y no sé, y él como era de Jucún me dijo, puede ir a alguna base de Jucún por 6 meses, que los que hemos estado en Jucún sabemos que eso significa la Escuela de Discipulado y Entrenamiento, que es el entrenamiento básico de Jucún. Sé que me sugirió, puedes ir a Jucún en alguna base en Argentina, y después de conversar me dijo, también si quisieras, pudieras ir a Sudáfrica. Y ahí es como que yo dije, wow, yo en Sudáfrica. Desde jóvenes con mi esposa pensamos que íbamos a ser misioneros, oramos por las naciones y íbamos a conferencias misioneras, pero éramos jóvenes y solos. Pero ahora teníamos 4 hijos y Wow. yo ya tenía 39 años. Si uno va a una agencia misionera y dice, quiero ir a las naciones, tengo 39 años y 4 hijos y no tengo dinero, dirían, usted no es No es el el indicado. candidato. Wow. No sé si querías hacer una pregunta mientras, no sé. Así Sí, que, ¿cómo, yo creo que fue un proceso difícil porque, bueno, ahorita lo que estabas comentando, el apóstol John también en el primer episodio habló sobre que te separaste del camino a la adolescencia. También ocurrió en la vida de John, ocurrió lo mismo, se separó del camino. Y creo que la mayoría de veces de los hijos de los pastores o los que hemos andado en este camino hay una etapa, ¿verdad?, de separación. Pero volviste al Señor, tienes el llamado, comienzas a trabajar con tu papá. ¿Cómo fue ese proceso de poder salir de donde tú estabas? Porque es el nido, estás cómodo, estás a gusto, pero sabes que hay un llamado. ¿Cómo fue ese proceso en ese llamado, Adrián? ¿Te bueno, costó? ¿No te costó? hay algo que quiero destacar que en el tiempo donde yo estaba apartado, no, fue un problema para mi papá porque en el principio hubo como una fricción en el sentido de que yo era un adolescente rebelde y en realidad no quería dañar a mis padres, pero ni traerle problemas, pero quería hacer mi propia vida, lo que yo quería ir a bailar, quería salir y mis padres, yo supongo, sufrieron mucho eso por esos años y una cosa que yo siempre recuerdo es mi papá orando por mí. Yo como hijo sabía, escuchaba a mi papá orar y escuchaba a mi papá orar por mí en su cuarto, para que Dios obrara en mi vida. Eso es una marca. Mi papá siempre fue una persona de oración y ayuno. Cuando las cosas no salían, cuando alguno de los hijos no estaba bien, sabíamos que él entraba en ayuno, entraba en oración, era una persona así, ¿no? Entonces, por supuesto que somos la respuesta de esas oraciones. Cuando yo estaba ya trabajando con ellos en el ministerio, fue un tiempo muy bueno porque era como que fluía todo muy rápido. Dios me daba una idea para algo nuevo, para hacer en la iglesia y tenía el aval y los recursos. Enseñamos a muchos niños música, compramos instrumentos, entrenamos. Hubo un tiempo que teníamos en la escuela de música, teníamos 150 estudiantes. Wow. En una iglesia enseñábamos niños que no tenían recursos, niños que andaban perdidos y Dios los rescataba. Dios hizo un mover tremendo a través de la música y siempre estaba ese aval. Entonces, ¿cómo uno no estar en un ministerio donde está el apoyo así y fluía y vimos muchas cosas pasar? Más, la iglesia estaba en un avivamiento. La iglesia, cuando yo me uno,
mi papá había agarrado, había tomado esa iglesia de otro pastor y, y los músicos dejaron todo y se fueron, todos a una. Ahí vino el llamado mío de dejar, o sea, por un año y algo estuve viajando desde mi ciudad, donde trabajaba en el ejército, para apoyar y entrenar jóvenes y niños para la música, y luego termino tomando la decisión definitiva de dejarlo todo e ir definitivamente a ayudar y a unirme al ministerio. Fue muy bueno, vimos muchas cosas tremendas, muy lindo tiempo, pero luego en el tiempo donde esto me pasa, que Dios me llama a un ayuno y luego empiezo a ver todas esas cosas, yo estaba en un tiempo donde sentía que algo iba a pasar. Y bueno, así fue. Entramos en un proceso. Primero mis padres dijeron, bueno, si Dios está llamando, hablamos con ese misionero, él dijo, nosotros los recibiríamos. Oh, qué bueno, irían por 6 meses, qué bueno que nuestra iglesia quiere misiones, así que qué bueno que ellos vayan, tengan una experiencia misionera, vuelvan y enseñen toda esa experiencia. Y cuando entramos en el proceso, que fueron como 9 meses más o menos en el 2010, eh, la visa no llegaba, orábamos, vendíamos cosas para conseguir los pasajes. Nosotros, yo y mi esposa, empezamos a sentir que el proceso no iba a ser de 6 meses, que no volvíamos. Habíamos terminado de edificar una parte de la casa y nuestra casa empezaba a tener aparecerse una casa linda, ¿no? Entonces me recuerdo cuando habíamos terminado la parte, nos sentamos en el techo de la casa con mi señora viendo el trabajo que se había terminado y le dije a mi ¿Esto es señora, en Argentina o en Uganda? en Pergamino, le En dije a mi Pergamino. señora, el hecho de que ahora tenemos nuestra casa propia y que va quedando linda, que va mejorando, esto no nos puede atar para, si Dios nos, ahí nomás con mi esposa, sin saber nada de lo de Sudáfrica ni nada, hicimos como un pacto delante de Dios, Señor, nada nos va a atar a que si tú nos llamas, nosotros lo vamos a dejar todo y vamos a ir. Y a los pocos meses pasó la conferencia misionera, este misionero argentino en Sudáfrica nos visitó, nos habló esa palabra y luego tomó la decisión de ir. El tema fue cuando tuvimos que comunicar a nuestros pastores, a mis padres, que pensábamos que no íbamos a volver. Ahí fue difícil, fue muy difícil para la familia entender cómo los líderes de la iglesia no entendían cómo. Gente que nosotros habíamos discipulado, enseñando, cómo hubo como una sensación de abandono. Algunos amigos dentro de la iglesia sentían que lo estábamos abandonando. Fue muy difícil y realmente nos fuimos a Sudáfrica sin saber a dónde íbamos. Fue realmente literal. Nosotros, como el misionero que venía, mostraba fotos de Uganda, de donde él andaba haciendo viajes misioneros y mostraba que la gente lavaba la ropa al lado del río y mostraba que cocinaban con fuego. Nosotros no sabíamos a dónde íbamos. Entonces hablamos con nuestros hijos que quizá íbamos a tener que dormir en lugares que no sea agradable, que íbamos a tener que cocinar en un lugar no muy agradable, que no sabíamos a dónde íbamos. Cuando llegamos a Sudáfrica, después de muchos problemas que tuvimos para visa y todo, vendimos todo lo que teníamos menos la casa para poder viajar y nos fuimos con valijas y $250 en nuestro bolsillo y ningún compromiso de apoyo de nadie. Así nos movimos a Sudáfrica sin conocer a nadie, o sea, solamente a ese líder de esa base. Cuando llegamos, la base era una base misionera, con edificios, pero estábamos en África, ¿no? Que Sudáfrica es como, yo digo, es mi opinión personal, que es como decir Estados Unidos en América, ¿no? Comparado con otros países del continente americano, Estados Unidos es totalmente diferente, desarrollado. El sueño americano. Muchas personas sucede lo mismo, de otras partes de África sueñan con ir a vivir a Sudáfrica,
pero también hay mucha pobreza, mucho crimen, muchas cosas para hacer en Sudáfrica también. Pero bueno, allí trabajamos 5 años, comenzamos de cero. Yo acá era un pastor de la iglesia, allí en Sudáfrica era nadie, comenzaba de cero y no hablaba inglés, ninguno de mi familia, solamente mi esposa hablaba un poco de inglés, que había estudiado, así que ahí fue ¿El inglés es el idioma oficial en Sudáfrica? En Sudáfrica hay como 11, entre 11 y 13 idiomas más o menos y más importantes y uno es el inglés que une, generalmente el que une a todos, así que, pero no es la lengua de nadie, prácticamente. Y en Sí, Uganda es lo mismo. El inglés es la lengua que une a todas las tribus, el inglés y el swahili, pero no es la lengua de nadie, no es el lenguaje original o la lengua madre de ningún ugandanés. Así que bueno, empecé a aprender inglés a los 39 años. Estuve 2 años sin predicar un mensaje, manejaba la camioneta de la base, o sea, comenzaste limpiaba. de cero prácticamente otra vez Exactamente. Por 2 años estuve sin predicar, sin que nadie me preguntara. Yo acá en esta iglesia terminaba la reunión y estaba 1 hora más tratando de, bueno, contestar personas que venían a consultarme, gente que decía, Adrián, tenemos que comprar esto, ¿qué hacemos? Reuniones después de la reunión y siempre había alguien que me estaba buscando para hablar, porque nuestra iglesia acá en Pergamino es grande, muchas personas. Entonces siempre con mi esposa nos íbamos 2 horas más tarde de la reunión, porque todo el mundo estaba buscándome a mí para hablar y para consejo, oración o eh, qué vamos a hacer con esta situación, qué vamos a hacer con otra. Y llegué a un lugar donde nadie le interesaba que le dijera nada y no podía decirle nada. por el idioma. Por el idioma y bueno, en Jucum era como que empezaba de cero, así que tenía que estar debajo de otros líderes mucho más jóvenes que yo, así que fue interesante, fue duro. Mis hijos también tuvieron que ir a una escuela que se hablaba inglés y afrikáans. Afrikáans es parecido al holandés, así que tuvieron que ir a una escuela nueva que hablaba 2 idiomas que no eran su idioma. Claro. Así que un desafío importante. Mi señora se levantaba a las 4 de la mañana con mis hijos para que hagan sus tareas, ayudarles. Volvían de la escuela y estaban hasta las 8 o 9 de la noche estudiando y volvían a dormir y así por mucho tiempo hasta que mis hijos terminando hablando muy bien inglés, hablan afrikáans también y los mayores y terminaron la secundaria en Sudáfrica, así que fue muy fuerte. Eso Luego en es el... Jucum, Sí, perdón. luego en Jucum el final fue que terminamos con mi esposa liderando una de las escuelas de discipulado, entrenando jóvenes, y al final yo quedé como uno de los líderes de la base. En menos de 5 años estaba liderando con otras 2 personas la base misionera ahí en Sudáfrica. Wow. Y en Uganda, ¿cuánto tiempo tienes en Uganda? 8 años ya. 8 años. ¿Y cómo ha Pero sido? 11 que voy a Uganda. Comencé yendo con equipos desde Sudáfrica por 3 meses a vivir en la aldea, a comer lo que la gente come, dormir donde ellos duermen, vivir esa vida de la aldea, ¿no? Esa vida de las tribus de ahí. Así que fui en el 2013, 2014, 2015. 3 meses cada vez que íbamos con equipos y hasta el final que mi señora dice que se termine esto porque te lo pasaba hablando de Uganda, que Uganda, fotos, que cada vez que viene alguien de visita a la casa
hablas de Uganda, y nosotros compartimos con los líderes de la base que ellos, con los otros líderes y el fundador de la base, bueno, tenemos que hacer algo en Uganda, pero siempre tenían ese deseo. Luego en ese tiempo es como que algo pasaba en el ministerio que no querían enfocarse en eso, y bueno, decidimos irnos nosotros con mi esposa a comenzar de cero. De ahí es que comenzamos una ONG. Lo de la ONG es como para darle una cobertura legal a nuestro ministerio, porque no teníamos otra manera, si no nos iban a echar del país. Tuvimos Claro. 6 meses de visa, pero luego no sabíamos qué hacer. Fundamos esa ONG que se llama Bringing Hope, Trayendo Esperanza, en una aldea donde fue un campo de refugiados por muchos años, después de una guerra de 30 años entre rebeldes y el gobierno ugandanés. Así que fue una tierra media devastada por, si ustedes googlean Gulu, Gulu, Uganda, la mayoría de las historias van a hablar sobre los niños soldados y lo que sucedió. Sí, sí. Cerca de ahí es donde vivimos en una aldea a 13 kilómetros de esa ciudad. Wow. Pero hay una pregunta de parte de mi esposa. ¿Cómo les impactó? Ahorita comentaste que pues a tus hijos fue un poquito difícil a lo mejor por acoplarse al idioma inglés y a la lengua nativa. ¿Cómo impactó a la vida de ustedes la cultura de Sudáfrica y de Uganda? ¿Cómo afectó la cultura africana? Bueno, en Sudáfrica tuvimos como la antesala o la escuelita para poder entender un poquito más la vida misionera, porque en la base donde estábamos tenemos personas misioneros de Libia, de Liberia, de Ghana, de Nigeria, de Congo, Uganda, Suecia, Argentina, Brasil, Filipinas. O sea, vivíamos en una comunidad multicultural al 100%. Entonces, tuvimos 5 años, ¿no es cierto? Como dice la palabra, hierro con hierro se agusan. Así Entonces ahí es. tuvimos que, llegamos a un lugar, nosotros los argentinos no comimos picante, no somos como los mexicanos, no comemos la picante. Entonces los nigerianos cocinaban la comida con chili, y entonces era un fuego para nosotros, la sufrimos. Así que bueno, comer comida que no era nuestra comida por 5 años, respetar que cuando cocina este misionero será esta comida, cuando cocina otro será otra comida, y fue aprender un poco, pero la exposición a África fue en Uganda, porque Uganda es otra cosa. Es muy diferente Sudáfrica en cultura que Uganda. Claro, y además el nivel social, el desarrollo. En Uganda es un país totalmente retrasado, ni hablar en otro lugar donde tenemos una obra. Nosotros tenemos un misionero de nuestro propio ministerio que lo entrenamos, un joven que entrenamos que estaba en un campo de refugiados de sudanís. Tenemos una obra en Sudán del Sur, un país que está en guerra. Tenemos una escuela primaria que hemos comenzado muy precaria, muy primitiva, pero trabajamos allí, y bueno, Uganda es totalmente diferente a Sudáfrica, y Sudán del Sur, un país en guerra, devastado por múltiples guerras, es totalmente otra cosa comparado con Uganda. O sea que trabajamos en 2 lugares, 2 países vecinos. Estamos en el norte de Uganda, donde un país que ya hace más o menos 16 años que no hay guerra, y trabajamos en un lugar donde hay guerra. O sea, cada vez que viajo a Sudán del Sur es un peligro de muerte, me han tratado de envenenar, de meter preso, he pasado, cada vez que voy es un ataque diabólico, pone mi vida en riesgo, peligros miles, pero ahí tenemos una obra desde el 2020, tenemos una obra ahí. ¿Y en Uganda también has tenido experiencias de persecución?
No, no, en Uganda, por supuesto, no he andado en zonas donde Uganda tiene el 13% de habitantes musulmanes. La mayoría de los ugandeses son católicos o anglicanos. Luego, lo que dicen normalmente en Uganda los born again, ¿no? Los nacidos de nuevo, que son bautistas, pentecostales. El pentecostalismo crece, pero a pasos agigantados en Uganda. Yo digo personalmente, mi opinión, humilde opinión, digo que necesitamos, si bien necesitamos evangelismo, pero lo que más necesitamos es discipulado. Y a eso es lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Nuestro ministerio está más enfocado en discipulado. Lo que hacemos, si te puedo dar una reseña breve, lo que hacemos, tenemos un curso de puntos básicos de lo que es ser un miembro de una iglesia. Entonces lo damos en 4 días, nos vamos a una aldea. Nos gusta trabajar mucho en las aldeas, estamos hablando de zonas rurales, en zonas donde es realmente África, ¿no es cierto? Olvídate que hay baño, que hay, todo es muy primitivo, no hay agua, no hay luz, y a esos lugares vamos y hacemos 4 días de entrenamiento, entonces los miembros de esa iglesia aprenden las cosas básicas de lo que es ser un cristiano, que es ser nacido de nuevo, qué es el bautismo, la Santa Cena, qué es el matrimonio, qué es el Espíritu Santo. Entonces hacemos mucho de eso en muchas iglesias, viajamos con mi esposa o con el equipo que está, la gente que está de voluntario. Por el momento en nuestra base recibimos voluntarios de corto y largo plazo. Así que, bueno, después lo otro que hacemos es una escuela de discipulado parecida a la de Jucum, con algunas cosas diferentes, y es una escuela de 3 meses, donde tiene una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica la viajamos a otro lado, nos establecemos, por ejemplo, a veces vamos a campos de refugiados, estamos con los refugiados por 20 días y hacemos ministerio en esos lugares donde los estudiantes aplican lo aprendido. La otra cosa que hacemos, tenemos una organización de Estados Unidos que nos dona Biblias de estudio para pastores. Dios nos ha regalado esa oportunidad. Estamos tramitando un tax exemption, exceptuados de taxes ante el gobierno, y si conseguimos eso vamos a empezar a recibir un container de Biblias al año, que es como decir 10.000 Biblias. O sea, con eso nosotros vamos a conferencias de pastores o hacemos actividades especiales para pastores y líderes y entrenamientos, y luego les entregamos las Biblias. Eso es tremendo, hermoso, hermoso poder darle Biblia a los siervos de Dios, y lo hacemos en Sudán del Sur, en Kenia y en Uganda. Lo otro que hacemos es en mi casa, alrededor de mi casa hacemos una actividad para niños donde vamos a comer entre 150, a veces hay hasta 200 niños. Tenemos una granja en un terreno que hemos comprado de 4 hectáreas. Tenemos una granja. El primer objetivo de ese terreno es para hacer escuela, base misionera, escuela de oficio, clínicas, pero por el momento, como vamos muy despacio con la edificación por la cuestión económica, ¿no? Hemos hecho una granja, y con esa granja sostenemos la actividad de niños, dando comer a los niños, y también ayudamos a familias que tienen niños discapacitados, les llevamos alimentos. Tenemos muchas diferentes actividades que realizamos. No somos muchos los misioneros, a veces somos 6, 5, a veces está mi señora y yo solo estamos, pero las actividades siguen adelante. ¿Crees que hay un desinterés en la iglesia de acá, de este lado, en Estados Unidos, en México? ¿Se ha perdido el interés por las misiones? Sí, yo creo que nos estamos globalizando y la gente está queriendo el confort. Dios me bendice, Dios me multiplica, Dios me da un buen trabajo, Dios me ayuda a comprar el coche nuevo, tengo el coche del año, y es como que a ver quién es más bendecido. Estoy totalmente de acuerdo que Dios quiere bendecirnos, está escrito en la palabra, dice te bendeciré, y está claro que Dios quiere bendecirnos, pero también dice que debemos ser participantes de los padecimientos. Habla de
en una de las clases que hablamos del llamado, la palabra habla de que somos llamados a sufrir. Nadie predica de que somos llamados a sufrir. Sí, no. Y Somos Jesús dijo, llamados, ¿verdad? dentro de los llamados, Sí, Jesús también dijo habla. Jesús dijo que íbamos a padecer, ¿verdad? Persecución. Pero esa parte, pensamos que Dios es malo cuando tenemos ese tipo de persecución, ya sea económica o padecimiento económico. Pensamos estamos mal, que estoy fallando, todo eso. ¿Cómo ha sido tu situación? Porque yo creo que todo ministerio nos movemos en el lado económico. ¿Cómo ha Claro. sido tu experiencia en ese aspecto? ¿Qué ha hecho el Señor en ese aspecto con ustedes? La historia está regada de milagros, 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 milagros por todos lados, pero también sufrimiento, también padecimientos. Nuestros hijos que han caminado con nosotros han aprendido a vivir por fe y a ver, hoy estás sin nada y mañana estás como mi hija está en la universidad, en Oral Roberts University, que hasta el último momento ya tenía la beca, tenía la visa y no teníamos la plata para comprar el ticket para viajar a Estados Unidos. Wow. Tú sabes lo que es para una persona tener todo ese beneficio que logró, pero estábamos, ¿no? Alguien prestó el dinero y pudimos enviarla. Y siempre ha sido así, pero el ministerio tiene en Uganda tenemos un terreno totalmente cercado, con una perforación de agua que da agua a toda la comunidad, donde se han invertido miles de dólares y lo hemos hecho con nuestras propias manos. Mi familia solo, nosotros alambramos 800 metros lineales de alambre con nuestras propias manos. A veces vivimos ajustados porque tenemos una urgencia de que la visión de Dios se establezca. Nuestro objetivo número uno no es que estemos bien, sino es cumplir el plan de Dios en el lugar donde estamos. Nosotros no estamos en Uganda porque nos gusta, estamos en Uganda porque Dios quiere que estemos en Uganda. Bueno, esa es la diferencia. Claro, alguien le dijo a mi señora en Sudáfrica, un sudafricano blanco le dijo, ay, ustedes están acá porque les gusta Sudáfrica. Y dice mi señora, mire, si yo quisiera estar donde me gustaría estar donde está mi mamá, donde están mis hermanos, la comida con la que crecí, las maneras de hablar y de pensar, definitivamente no, le dijo mi señora. Es lindo Sudáfrica, pero estaría en mi país. Ni hablar de Uganda, aunque hemos aprendido a apreciar las bondades de otras culturas, Claro. las bondades de la gente. Me acuerdo una vez muy difícil para nosotros. En el principio nos enfermábamos mucho, todavía nos seguimos enfermando, mucha malaria, mucha tifoidea. A veces yo he estado hasta 6, 7 veces en el año enfermo de malaria grave. Mi señora, yo, es los que estuvimos más graves, al riesgo de morir varias veces con malaria. O, por ejemplo, habíamos alquilado una casa que no tenía baño adentro y no conseguíamos casa con baño adentro de la casa, así que me acuerdo, mi hija, la más pequeña, que ahora tiene 13, estaba con malaria y con tifoidea, las dos enfermedades juntas, totalmente sufriendo, y para ir al baño tenía que llevarla afuera, era terrible. Vivimos un primer tiempo donde el enemigo nos dio la bienvenida, ¿no es cierto? Nos dio por todos lados, y recuerdo que hice una oración loca, ¿no? Hice una oración loca y le dije al diablo que no lo aconsejo a nadie que lo haga esto, ¿no? Como cuando dicen en en el programa ese de luchas, niños no lo practiquen en casa, no se le ocurra hacer en casa. Misioneros nuevos, pastores nuevos, no les aconsejo esto. Estaba tan enojado con el enemigo y viendo sufrir mi familia tanto. Sufrimos mucha en el principio,
que me encerré en mi cuarto y oré, ayuné, y entre una de mis oraciones estaba, le dije al enemigo, bring it all, ¿no es cierto? Envía todo, si tenés armas y ataques, mandalo todo, porque yo de acá no me voy. Y le dije al Señor que lo haga más rápido, que si el diablo me quiere atacar, que me ataque, pero yo quiero hacer la obra y que quiero que esto avance. Así que si tengo que sufrir, que lo mande todo, porque yo quiero pasarlo. De una vez, haciendo un Y paquete. ya está. Así que bueno, y te digo una cosa, en algunos momentos me acordaba de esa oración y me daba cuenta que el enemigo, hemos pasado muchas cosas, hemos vivido pérdidas, gente que ha estado trabajando con nosotros, que ha muerto al lado nuestro por malaria, por otras enfermedades, hemos pasado muchas cosas, pero mucha brujería, por ejemplo, donde yo vivo tengo brujos que se vienen a instalar, a alquilar cerca de donde estoy yo. Para que tenga una idea, en el primer tiempo se instaló una bruja que tenía como discípulos, ¿no? Y bueno, ellos hacían su trabajo ahí, iban y venían gente de diferentes lugares cerca de mi casa. Y bueno, empezamos a orar, a orar, a orar, a orar. Teníamos muchos ataques, los jóvenes que estábamos entrenando tenían sueños, que los agarraban de noche, los querían matar y cosas así. Mis hijas tenían ataques muy tremendos, que no puedo contarlos porque, bueno, son cosas muy tremendas. Y luego oramos, ayunábamos, oramos, hasta que un día la mujer esta viajó a otra aldea para armar como decimos nosotros, una sucursal de su negocio y la mataron. Murió la mujer, la mataron. La comunidad se levantó en contra de eso y la mataron. Wow. Se terminó eso, pero volvió, o sea, al tiempo, otro brujo. Yo creo que el enemigo envía personas porque sabe dónde está lo que Dios quiere hacer y siempre tenemos agentes de Satanás preparados para atacarnos, porque el enemigo es uno y es el jefe de todos ellos, así que no podemos evadir esa cosa, ¿no? Sí. Así que al principio hemos pasado muchas cosas, me acuerdo, mi hija, la que estaba en la universidad, que está en la universidad ahora, en el primer año cuando nos mudamos yo estaba. En Uganda se cocina como con un brasero que es más o menos de este tamaño de alto, es hecho de ¿cómo decir?, de una cerámica, una cosa de tierra, como lo que se hace en alfarería. Barro, de barro. Y se cocina con carbón o con leña. Así que ahí estaba yo, un día de lluvia, domingo, tratando de prender el fuego en ese brasero que le decimos acá en Argentina. Es como prender el carbón, las cenizas caen para abajo. Y yo estaba ahí y no había dinero, no había muchas cosas. Y mi hija, la Isabela, que ahora tiene 19 años, era chiquita y se sentó al lado y me decía, estamos hablando, y yo estaba, después de todas las enfermedades, después de todas esas cosas, es como que estaba sentado ahí y estábamos muy, muy batallados, muy ajetreados por lo que estaba sucediendo. Y ella me dijo, papá, vos sabés, mientras estaba lloviendo y yo tratando, imagínate que uno está acostumbrado a la vida que vivimos en nuestros países y yo para cocinar estaba prendiendo un fuego y me dice mi hija, papá, vos sabés que yo doy gracias a Dios que nací en esta familia. Y entonces ella me decía, porque yo, mis compañeros de la escuela del jardín en Sudáfrica, ella estaba becada para ir a una escuela que era privada, y todos sus compañeritos, cuando ella tenía 7 años, todos iban con sus tablets, sus iPads y todas sus cosas. Y ella, claro, no, No las tenía. nada, no tenían los recursos para. Y cada vez que hacían un viaje a jugar al hockey a otro lado, los chicos llevaban mucho dinero y nosotros no podíamos mandarle. Y si vos sabés que en un tiempo yo pensaba, me decía mi hija, que yo quería ser como ellos. Pero ahora que estoy en Uganda y veo la necesidad que hay en este país,
y lo que nosotros estamos haciendo. Y me dijo ella, yo cuando yo me case, yo quiero que mis hijos crezcan siendo misioneros, como yo, para que ellos aprendan a valorar la fidelidad de Dios, lo que Dios hace. Y Dios me habló, ¿no es cierto? En ese momento yo estaba en una, como decir, una crisis de Señor, ¿qué está pasando? Y ella me estaba hablando todo eso que da gracias a Dios de haber crecido en una familia como la nuestra, ¿no? Así que nuestros hijos están marcados por un montón de eventos, desafíos y también milagros, muchos milagros. Wow, qué tremendo. Tú mencionabas ahorita, creo que tiene que ser Dios el que te mueva del lugar donde estás. Sí, si no hubiera sido Dios, ¿tú crees que estuvieras en ese lugar? no, no hubiera sobrevivido. Es muy terrible andar porque uno quiere, por lo que me gusta o por... una vez apenas habíamos llegado a Sudáfrica con mi familia, después de 9 meses, después de haber vendido todo. Mi casa, el misionero nos había dicho que la visa la vas a lograr rápidamente, en 2 meses tenés la visa y si tenés el dinero, el ticket, te vas. Nosotros con esa idea empezamos a vender todo y la gente nos empezó a venir a comprar las cosas de la casa y resulta que pasaban 2, 3 meses y no conseguíamos la visa, no teníamos cama, no teníamos mesa. Habíamos empezado a vender todo y nos encontrábamos en mi casa, en Pergamino, acá en Argentina. Y me recuerdo un día que dice mi mamá, llegó, que ellos no estaban muy de acuerdo no entendían lo que estaba pasando con nosotros. Y llegó mi mamá a mi casa y me dijo, Adrián, yo no quiero que te pongas mal porque ustedes creen que esto es Dios lo que está guiándolos, pero mirá cómo están viviendo ustedes. Tus hijos y ustedes duermen en el piso, no tienen mesa, no tienen sillas. ¿Es esto Dios? Imagínate para nosotros. Wow. Eh, Sí. Estén seguros, chicos, estén seguros, oren mucho. Y me acuerdo con mi señora sabíamos caminar en un camino que iba para un campo y nos sentábamos en un puente y llorábamos y orábamos, Señor, ¿eres tú, Señor? ¿Tú nos estás llamando? ¿Eres verdaderamente tú? Porque pareciera que todo el mundo está diciendo, mirá, están siendo desobedientes a los pastores, que sus padres quieren que ellos sigan el ministerio que ellos han comenzado y ahora ellos se van. Seguramente les va mal porque están rebeldes. Eso era lo que se hablaba. Y nosotros con un corazón humilde orábamos y decíamos, Señor, ¿qué debemos hacer? Y Dios nos seguía diciendo, ustedes se van. Y así que no es fácil tomar decisiones para hacer la voluntad de Dios. Yo lo que digo, con mi señora siempre estamos todo el tiempo renovando nuestro compromiso con Dios. Sí, y Que creo que es lo más, te vas. Si te quedas, sí, te quedas. No hay nada mejor que estar en donde Dios quiere que estés. sí, Así porque sea en África, Uganda, tiene que ser con mucha... Dios. Tiene que ser, es que creo que vemos muchas personas que a veces no estamos en el lugar que quisiéramos, ¿verdad? Exactamente. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Sí. Nosotros vivimos en Tulsa, Oklahoma, nos fuimos a vivir en el año 2001 a trabajar allá. Allá fue donde conocí a John Peña, en la iglesia donde Uh-huh. estábamos, de la pastora Carmen Hill. Yo creo que tú visitaste, no sé si visitaste, alcanzaste a visitar la iglesia de la pastora Carmen en el Victory Christian Center. Sí. Y la verdad era el lugar que nosotros pensábamos en que nos íbamos a quedar porque era una ciudad muy bonita, Uh-huh. donde queríamos echar raíces, queríamos que nuestros hijos crecieran, se Claro. fueran, se casaran tal vez con americano, tuvieran buena educación, pero cuando Dios te habla y te dice, regresa al lugar, a Uh-huh. Reynosa, y ahora todos me preguntan, ¿por qué regresaste a Reynosa siendo que estabas en otra ciudad donde con el sueño americano? Claro. Pero Dios no nos dejó acomodarnos y tuvimos que escuchar la voz de Dios porque no estamos en el lugar que quisiéramos estar.
pero estamos en el lugar que Dios quiere que estemos. Y creo que esa ha sido la diferencia, tanto tuya como de otros pastores, ¿verdad? Que quisiéramos estar, yo me gustaría estar pastoreando en Cancún o en Puerto Vallarta, Acapulco, ¿verdad? Oaxaca, las playas de Oaxaca son hermosas, pero no estoy ahí porque Dios no quiere que esté en el lugar donde a mí me gustaría, sino en el lugar Exactamente. donde yo voy a ser necesario y voy a ser útil. Creo que eso es importante. Dice Anet, Anet es mi hija que colabora con nosotros en el ministerio. ¿Te acuerdas tú de Anet? Estaba muy más chiquita. Y ahora Sí, me tiene acuerdo. un nieto de 8 años tenemos, gracias a Dios también nosotros. Dice ella, ¿con qué tipo de dificultades se han enfrentado al compartir el evangelio en un lugar donde hay mucha inclinación por la brujería? Bueno, la gente, por lo menos en mi experiencia personal, la gente no se muestra abiertamente que ellos practican la brujería. Es más, hay gente que va a la iglesia el domingo y luego el lunes va al curandero, al brujo. Wow. Yo he visto en Sudáfrica, por ejemplo, gente que nos invita a nosotros a hacer la oración cuando muere, cuando van a enterrar el cajón, que toda la familia ora y todos cantan, ¿no es cierto? Y al último momento, si tú no sabes, no te das cuenta, pero tú ves a una persona vestida medio raro que tira al último momento, tira una piel de un animal arriba del cajón, en esa cultura Sutu. Sutu es una tribu de África, de Sudáfrica, y tira los testículos del animal arriba de la piel y hace unas palabras que quizás nadie que no conoce el tema se da cuenta, los locales se dan cuenta. Y aún así, ellos hacen así y uno no se da cuenta que es lo que acaban de hacer. ¿No es cierto? Ponen esa piel y ponen los testículos de ese animal macho para que el muerto no salga a molestar, no vuelva a su familia a atormentar la familia. Entonces, debo decir, pastor, venga, ore, traiga un mensaje, y luego esa familia hace semejante tremenda cosa ahí, ¿no? Entonces, y escondido, siempre cuando he hablado con mucha gente, la gente no habla de lo que hacen, no habla, no son abiertos. Entonces hay muchas cosas, siempre sabemos que el enemigo es el rey de lo escondido y oculto, ¿no? En donde su Así reino es. se mantiene mejor es donde la gente dice, no lo comentes a esto o no lo digas. Y mientras más en lo oculto tenemos algo, más poder tiene el enemigo en nosotros. Así que siempre hay que llevar las cosas a la luz. Por eso el enemigo siempre hay, en casi todas las culturas hay cláusulas. No, mira que si vos llegás a comentar, en las tribus siempre hay cosas que nadie las habla. Y esa es la trampa del enemigo. En casi todas hay comunidades o tribus, hay ciertas cosas que ellos no las hablan. Tú le preguntas y ellos no las dicen. En Uganda la mayoría de la gente es muy amigable, no es como, por ejemplo, decir a otros países. El Sudán del Sur es bastante áspero. El sudaní es una persona bastante... ¿Es más eh, musulmán Sudán? no, en Sudán del Sur son supuestamente cristianos, Ok. pero son mucho más... se siente el conflicto en el corazón del sudaní, la guerra. Están en guerra y entonces donde tú te mueves ahí, siempre va a haber conflicto. Cada día que voy hay algún problema, algo se levanta en contra mía, me envenenan la comida, casi me muero, me tuvieron que internar, gente me quiere agredir o voy a tomar una ruta y el vehículo que me está llevando, por la gracia de Dios, me desvía de ruta y en la otra ruta están matando gente, entonces me desvía para otra ruta, cosas así. O sea Wow. que se ve la diferencia entre Uganda y Sudán. Pero bueno,
yo noto en Uganda las cosas están escondidas, no son tan frontales, pero sí sé que se nos hace difícil la tarea porque hay lo que yo llamo agentes de Satanás, gente llamada por Satanás para tratar de detenernos. A veces he encontrado en mi casa partes de animales tirados en el frente de, la, de la casa o cosas así, pero no es una cosa frontal eso, es oculto, todo siempre es así, pero la realidad es que hay que orar mucho. A veces yo cuando noto la diferencia cuando estoy acá en Argentina, enseguida tenés eso que podés orar con mucha gana, ¿no es cierto? Que Sí, enseguida te pones y fluís. Noto esta sí, diferencia, ¿qué? sí, en el Pero ambiente. Ujú. a veces la oración en otros lugares se hace más difícil. Sí, Entrar en la presencia de Dios, entrar en tiempo de intercesión, es más difícil que en otros países. wow, qué tremendo. Adrián, pues bueno, para algunos hermanos de la iglesia ya saben, inclusive algunos que están conectados ahorita de otras iglesias, ah, eh, la partida de tu papá, Mm. eh, un hombre de Dios que precisamente ustedes estaban ahí cuando tuvo el accidente tu papá. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido ese proceso? Quiero que nos expliques cómo ha sido el proceso que han vivido en estos días tú y tu familia con la partida de tu papá, Pastor Agassani. Creo, creo que como hijo nunca había entendido la magnitud del impacto de la vida de mi papá en esta ciudad. Es increíble lo que la gente hoy, salgo a la calle y me encuentro con gente, Adrián, tu papá esto, tu papá el otro. El gobierno publicó en las páginas del diario una página completa acerca de la vida de mi papá y que el, impresionante, gente se acerca, llama por teléfono diciendo que sienten la partida de un hombre como mi papá, gente que no es cristiana. En donde nos movemos en esta ciudad se puede ver el impacto de la vida de mi papá, usado por Dios, ¿no? En esta ciudad. También como hijo, yo creo que el impacto es fuerte para mí también, porque uno, eh, ¿cómo te puedo decir? Hay algo que está sucediendo en mi vida en este momento, como que ese legado de él, de lo que él hizo, nos ha marcado y lo que él fue, un hombre de paz, un hombre, siempre una de las palabras que me decía que hay que llevar el oprobio, que hay que estar dispuesto a sacrificar por otros, hay que perder por otros, siempre buscaba la paz, siempre buscaba, era así, no era era una persona así que era muy querido. El día de su muerte, cuando lo hicieron aquí en la iglesia, que nuestra iglesia es un lugar bien grande, ¿no? Estaba lleno, estuvo toda la noche la actividad y gente venía todo el tiempo, todo el tiempo, creo que estuvimos, fue gente que venía, a veces gente que no sabíamos de dónde eran cristianos y pasaban a dar sus respetos no sabía gente, se persignaba, católicos venían, entraban a la iglesia, se persignaban y entraban y quedaban un momento al frente del cajón y luego se iban. Va a ser difícil para nosotros porque eh, todavía como que no nos damos cuenta que se fue, pero va a ser muy difícil, todavía no hemos entrado en la cuenta, a veces cuando estamos en el ministerio
tenemos que velar por otro y no nos damos cuenta. Yo creo que para mi mamá es un poco así. Por un lado va a ser mejor que ella esté muy ocupada y ocupada del liderazgo de la iglesia, de las personas que dependen, que necesitan su ayuda. Entonces eso le va a mantener ocupada, pero también es como que uno tiene que velar por los otros también. Y acá no es solamente una familia que ha sufrido, sino que hay una iglesia, un pueblo grande que perdió su pastor. Entonces, no es tiempo para nosotros de lamernos las heridas, como decimos acá en Argentina. A veces es muy difícil tomarnos nuestro tiempo para llorar o para hacer el duelo que corresponde, porque hay mucha gente que está haciendo el duelo con nosotros, la misma congregación. Además, un hombre totalmente equipado, sus palabras, su sabiduría. Entonces hay un vacío, ¿no? Claro, Y claro. la gente sufre. Pero bueno, nosotros, yo creo que ahora es el tiempo de los que siguen, de la gente que la ha entrenado, que ha ayudado y bueno, la obra de Dios va a seguir adelante. ¿Cómo crees que afecte al trabajo que Dios pueda hacer un cambio en ustedes para regresarlos a Argentina? Por el momento no hay nada de eso. Nosotros estamos volviendo a Uganda. Tenemos que seguir trabajando allá. Por supuesto que si hay alguna necesidad en la iglesia local, vendremos a ayudar, pero no está en nuestros planes venir y quedarnos acá. Acá también hay en la iglesia hay equipo, como quien dice, mucha gente que puede llevar adelante la obra en conjunto, ¿no? Bueno, y ahí estamos. Como te dije, siempre tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Así es, en el momento que Él nos llame, donde Él quiere que estemos. La voluntad de Él es agradable y perfecta, pero a veces no sabe bien al principio, ¿no es cierto? No sabe, es como, es como que a veces siempre tenemos que sacrificar nuestra propia voluntad, lo que desearíamos, lo que queremos, por lo que Dios quiere. Y al final vemos los resultados de nuestra obediencia a Él, cuando ponemos a un costado nuestros propios deseos y decimos que se haga tu voluntad, Señor. Así es. Pues amigos que nos están viendo a través de este video podcast, muchas gracias. Quiero dejar abierto si tiene usted una pregunta, así como han hecho algunas preguntas para el pastor Adrián. Antes de terminar, ya estamos a unos minutos de poder concluir. Sabemos que ahorita, ¿a qué hora es, Adriana? ¿Qué hora tienes allá? Son pasada la medianoche, 20 minutos, pasada la Sí, medianoche. son 3 horas más que aquí en México, así es que la vez pasada que platicamos el horario, me dijo, no, tú dale, a la hora que ustedes hagan la transmisión, yo a esa hora. Si estuviésemos en Uganda, allá serían las 6:20 de la mañana. Wow, qué tremendo. Que, ¿Cómo podríamos apoyar la obra misionera? ¿De qué forma tomar tiempo ahorita para que las personas que nos están escuchando y que quieran ser misioneros, porque pues todos quieren ser músicos, quieren estar en la iglesia ocupando un puesto importante, quieren ser pastores, ¿verdad? Pero muy pocos quieren pagar el precio. Creo que este mundo globalizado, pues nos hemos olvidado de las misiones. Muchas iglesias han dejado de ser misioneras para convertirse en iglesias locales sobresalientes y han hecho a un lado. Misionero me dijo un pastor, ahí estábamos hablando y algunos pastores decían, vamos a hacer un viaje misionero. Y me dijo, ¿ustedes tienen aire acondicionado allá? Le digo, hermano, a veces no hay electricidad. Hermano, no puedo, no voy a ir. No, yo creo que aquí habemos varios que a lo mejor pues no lo hacemos para las misiones, así, porque bueno,
nosotros decimos, vamos de misioneros a Belice, pues a Guadalajara, México, pero pues todo bien acomodadito, ¿verdad? A nuestra conveniencia. Pero ¿cómo podemos invertir? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué consejos tú das para aquellos jóvenes que Dios está despertando? No únicamente el pastorado, yo creo que Dios quiere, hay 5 ministerios, pero realmente Claro. el que quieren más es el profeta y es el pastorado, ¿verdad? Pero no le entran al misionero ni al evangelista, no le quieren entrar. ¿Qué podemos hacer? A veces estamos en un ministerio chocándonos las cabezas a ver qué es lo que voy a hacer yo y por qué yo no puedo hacer esto. Yo le decía a un joven que estuvo 2 años con nosotros, yo le digo, acá tenés la oportunidad de que sos protagonista, jugá de titular todos los días. A veces, jugá de titular todos los días porque es un ministerio que está comenzando, no tenemos, como en otros lugares, 30 personas, 40 personas. Entonces, generalmente en la obra misionero tenés, jugás de titular. Hay oportunidades de hacer, de ser protagonista, de no tener que esperar para aplicar lo que Dios está queriendo que haga, esperar porque hay otros que ocupan el lugar. Segundo, aprendí mucho en Sudáfrica la necesidad de que haya una persona que sepa cuidar los vehículos, manejar, era tan importante como el que sabía predicar, o alguien que supiera administrar la cocina y administrar las donaciones y cocinar para las actividades de misericordia, ministerio de misericordia, era tan importante como el que sabía mucho de teología. O sea, hoy para mí, en el ministerio nuestro, no haría falta gente que sepa, un joven que quiera servir al Señor y sea albañil, constructor. ¿Me entiendes? Y Sí, sí, dice, pero sí. no. Me dicen, ¿qué prefiere, el predicador o el constructor? El constructor, prefiero. ¿Me entiendes? Alguien que sepa enfermería, que pueda colaborar en la comunidad, en una sala médica en enfermería, alguien que quiera cocinar. Una mujer que dice, yo soy viuda, no tengo lugar en la iglesia, y dice, puedo ir y cocinar a los niños. Wow. Puedo ir ¿entiende? En la obra misionera, al estilo de lo que hacemos nosotros, hay lugar para todos y todos somos útiles, así que es un lindo lugar para servir al Señor. Deportes, se hace evangelismo con deportes, jóvenes que saben jugar al básquetbol, al fútbol, al voleibol, y dicen quiero hablar de Cristo a través del deporte, hay una gran oportunidad. Queremos construir un jardín de infantes, un kindergarten, nuestro terreno ahora. El próximo proyecto es 4 aulas de 8 el edificio va a ser de 8 por 30 más o menos, la estructura que vamos a edificar. Y vamos a necesitar constructores, vamos a necesitar maestros, gente que quiera venir a servir, que ame a los niños, que quiera venir a servir por corto tiempo o por largo tiempo. Nosotros decimos, bueno, que puede venir por 1 mes, 2 meses, pero también pueden venir por 2 años o quedarse con nosotros en la base. Así que hay oportunidad para la gente que se comprometa a orar por nosotros, necesitamos la oración. Esa es una manera muy importante para nosotros. Creemos que a veces nosotros vamos adelante y logramos cosas porque hay gente que está orando detrás. Y a veces cuando estamos nos libra de un accidente, estamos a punto de, como le dije, que me envenenaron la comida que había comido y casi me muero en Sudán del Sur. Y alguien habría estado orando por mí seguramente en ese momento. Así que oración. Y lo otro es económicamente. A veces quisiéramos avanzar, correr, pero la parte económica es muy importante también. Y bueno, necesitamos la ayuda. Hay muchas cosas que por ahí se frena. Quisiéramos hacer más, pero no lo podemos hacer
por la cuestión económica. Sí, Así que pues bueno, sí. Sí, por favor. Sí, entonces podemos, si hay gente que está interesada en las misiones, puede contactarte. Más tarde yo voy a poner el número de teléfono. Quieren apoyarlo, quieren ir a experimentar a Uganda sobre las verdaderas misiones, pues tenemos un campo para trabajar ahí. La oración y si hay gente que dice cómo podemos contribuir. Fíjate que nosotros iniciamos en la iglesia con algunos varones de la iglesia un ofrendero donde estamos depositando unas monedas para la obra misionera. Entonces, no es mucho lo que tenemos, pero yo sé y quiero yo que las personas que nos están viendo, como están escuchando a Adrián, al pastor Adrián en Uganda, él ha padecido junto con su familia, pero creo que no es el único misionero. Hay misioneros, yo creo que alrededor del mundo que están experimentando, siendo atormentados, están siendo perseguidos, están padeciendo hambre. Yo una vez escuché la historia de una misionera que llegaron unos americanos a no recuerdo qué país, pero esta mujer, cuando llegaron ellos, lo que pidió fue un cepillo de dientes y una pasta. No pidió otra cosa. Dijo, quiero un cepillo de dientes y una pasta. Entonces, sabemos que es difícil la obra misionera. Entonces, si alguien que nos está escuchando de verdad le apasiona esto de las misiones, el apóstol Pablo fue un misionero, y podemos ver el testimonio de él. Y Dios ha levantado alrededor alrededor del mundo y ha levantado gente por muchos años que han llevado y han contribuido el evangelio, ¿sí? Que han sufrido, que han padecido. Y creo que, Adrián, has sembrado tu vida ahí. De verdad que cuando yo veo hombres como tú, yo digo, pues todavía estoy muy corto en muchas cosas en mi ministerio, en mi vida, y podemos aprender de ti. Entonces, ¿qué otra área podemos, aparte de la oración, de poder orar por tu familia, por ti, por la obra misionera, de qué otra forma podemos contribuir con ustedes? Bueno, una vez un amigo me dijo, mira, siempre te quiero enviar algo, pero no tengo, siempre es poco y no lo mandamos. Yo le dije a él, le dije, así sea muy poco, envíalo igual. Porque Dios multiplica, Él le multiplica los panes y los peces, Él hace grandes cosas con poco. Y eso es lo que hacemos en misiones muchas veces. Con poco hacemos mucho. Entonces, hay gente que a veces son viudas, las que o gente que está cobrando una pensión de jubilación, gente que no tiene mucho dinero, a veces son los que más apoyan a misiones, tienen una continuidad en el apoyo. ¿No es cierto que uno se queda sorprendido? Y a veces cuando he vuelto a mi país hablo con algunas ancianas y tengo que visitarles en sus casas y decirles gracias por esa pequeña semillita que has sido fiel durante muchos años. O sea que no es necesario tener mucho para apoyar, ser parte de la obra misionera, es querer hacerlo. Así sea pequeño el envío, lo poco que se pueda hacer. Es útil, es útil. A veces recuerdo una vez que estábamos en una situación económica muy difícil y estaba orando, Señor, necesitamos un milagro. Y recibí un WhatsApp de alguien que me mandaba un envío de Western Union, la foto con todos los detalles del envío. El envío, y yo estaba orando en ese momento, el envío me costaba más ir hasta la ciudad y comprar y el combustible para ir hasta la ciudad y buscarlo de lo que iba a recibir. Pero para mí fue muy poderoso porque yo estaba orando y decía, Señor, y cuando recibí ese envío, dije, Dios está prestando atención a nuestra oración, ¿no es cierto? Wow, A veces sí. no es necesario, no es no es lo más importante que cuánto vas a mandar, sino que lo hagas, que comience. Cuando la persona empieza a ofrendar, se activan cosas, ¿no es cierto?
se Sí. conecta el corazón de esa persona con las misiones, le comentamos lo que está pasando, cuando envía, mira, esto está pasando en este lugar y gracias a tu apoyo está sucediendo esto. Y Dios empieza a bendecir a las personas y empieza a prosperarlos también, por supuesto. Así que, Esta transmisión, Adrián, está haciendo ahorita, está por Facebook Live, ok, pero yo me doy a la tarea de subirlas ahorita en estos días a una página de YouTube. ok. Te voy a pedir que si tienes videos, tienes un video hecho para Sí, sí, poder sí. compartirlo, hacer la edición y poder poner qué estás haciendo Ok. ahí en Uganda, y Te que si vamos. hay más gente pueda, realmente van a escuchar esto y puedan ellos apoyar la obra misionera. De verdad que tengo un sentir ahorita escuchando, ¿verdad? Las cosas que Dios quiere hacer. A veces nos volvemos egoístas nosotros en pensar en nosotros mismos, en nuestras necesidades, pero Sí, sí, cuando nosotros vemos la necesidad en otros lugares, en otras personas, hacemos un lado nuestro egoísmo y nos exactamente. damos cuenta de lo bendecidos que estamos, y a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Estamos peleando por lo que no tenemos, pero cuando vemos cómo Dios se manifiesta, decimos, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Entonces, me impacta tu vida, me impacta lo que Dios ha hecho en estos 14 años que han estado allá en África, en Sudáfrica, en Uganda, y que Sí. Dios los ha usado poderosamente. Es un testimonio. Tenemos visión, tenemos más visión. O sea, Dios nos está hablando de otros países también y Dios nos ha conectado con gente de Bangladesh, de India y de otros países que tenemos jóvenes que están comprometidos con Dios en ese lugar, que quieren que les visitemos, que les animemos, que comencemos una obra en ese lugar. O sea que la obra no se está extendiendo por falta a veces de gente que se involucre, gente que venga a ayudarnos, pero hay muchas oportunidades para extender el reino de los cielos y hay muchos lugares donde Dios está abriendo puertas, ¿no es cierto? Así que estamos orando para que nuevas puertas se abran. Eh, Cuando estábamos comenzando en Uganda, estábamos todavía pagando ese terreno con mucho esfuerzo, eh, comenzó la oportunidad de la obra en Sudán. Y alguien me dijo, pero Adrián, ¿cómo vas a empezar una obra en Sudán cuando todavía no tenés nada en Uganda, el proyecto que quieren y todo eso? Y oramos al Señor con mi esposa y dijimos, si Dios quiere bendecir la obra de Sudán y más que crezca más rápido que Uganda, ¿qué sabemos lo que Dios quiere? Así Lo que es. tenemos que hacer es movernos en fe y ahí comenzamos y ya hace, creo que desde el 2020 comenzamos, hemos entrenado sudaníes en Uganda, hemos apoyado jóvenes para que sean entrenados en nuestra escuela y ahora tenemos una obra ahí en Sudán del Sur. O sea que lo mismo Dios puede hacer en otros países también. Así es. Pues Adrián, pues muchas gracias. Se nos fue ahora sí que el tiempo, y creo que si compartes todo lo que Dios ha hecho, pues no terminamos, ¿verdad? Porque No, por supuesto, por supuesto. vemos la gran obra que Dios ha hecho ahí en tu vida, la vida de tu familia, la vida de tus hijos, y realmente a Puedo nosotros decir una frase última Sí, por favor, adelante. nosotros somos personas comunes, ordinarias, como decimos, gente común. No somos alguien súper preparado, súper que nos creemos súper ungidos, solamente queremos ser obedientes al Señor. Lo que le quiero animar a la gente que está escuchando ahí, que somos personas comunes como usted, como cualquiera, y que Dios usa personas comunes. Somos personas comunes que estamos haciendo historia y que cualquier persona que está escuchando ahí, Dios lo está invitando a jugar en las grandes ligas, a hacer algo importante, algo
remarcable, algo importante, algo que cambie la vida de otra persona. Y a veces pensamos que eso es para otro tipo de, otra élite. No, somos personas comunes con defectos, con errores, con debilidades, pero estamos obedeciendo al Señor, así que hay una invitación para que personas comunes con fe creciendo comiencen un camino con el Señor como lo que estamos viviendo nosotros también. Así es, pues qué tremendo. Te voy a pedir, por favor, si nos puedes orar para que aquellos jóvenes que están escuchando, aquellas personas, tengan un sentir, tanto orar como sembrar, como participar. Creo que esta es una puerta muy grande para poder nosotros contribuir de alguna o de otra forma. Adrián, por favor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de hablar de tus cosas y de levantar tu nombre en alto en las naciones. Así es, Acá no hay personas importantes, sino eres tú el importante, y hay una misión y hay una urgencia, una emergencia, un llamado de urgencia. Hay grandes cosas para hacer y hay gente que está necesitando escuchar el mensaje y es urgente que lo escuchen. Y yo te pido, Señor, que despiertes a jóvenes, ancianos, niños, para la predicación de tu palabra en las naciones, en sus propios países, en los lugares donde ellos se encuentran y en el mundo. Hay naciones todavía que necesitan seguir escuchando el mensaje. Hay gente que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo despierte, llames, ponga ese llamado de urgencia para que respondamos, para que no nos quedemos, aún los que estamos sirviendo al Señor, aún los que estamos en las misiones, que no nos durmamos, no nos adormezcamos creyendo que la obra es eso que estamos viendo, sino que hay un campo que está listo para ser cosechado. Espíritu Santo, sigue moviéndote en nuestras vidas, en las naciones, sigue llamando, sigue obrando, sigue tocando corazones. En esta misma noche oro por cada persona que va a recibir este mensaje, en donde lo reciba, sea impactado por ti, Espíritu de Dios. Así es, Necesitamos obedecer a tu llamado. Señor, hay muchos lugares para ir, en México, en la selva, en Perú, en diferentes lugares. Hay una necesidad de responder al llamado y queremos ir, Señor. Queremos ser obedientes a tu llamado, Señor. Recibe toda la gloria. Tú eres el único que recibir toda la gloria. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Pastor Adrián. Dios te bendiga. Vamos a seguir en contacto y cuando estés en Uganda, si Dios quiere, podemos hacer una transmisión. Pues no sé qué horas sean allá, pero queremos conocer lo que estás haciendo ya más de cerca, ¿verdad? Y que la gente pueda también ser impactada y que pueda ver lo que está pasando allá. Muchas gracias a las personas que se han conectado. Gracias. Hoy nos extendimos un poquito en nuestra programación, pero gracias por habernos acompañado. La siguiente semana vamos a tener puro pastor de lujo. A ver, vamos a seguir con ya hoy fue nuestro tercer episodio. Así es que gracias por haberse conectado. Y Pastor Adrián, muchas gracias y estamos viéndonos pronto. Vas a ver. Que Dios les bendiga. Gracias.